y no tenemos ni idea o no tenemos la iniciativa de comprender, por ejemplo, temas de planeación, va a ser muy difícil realizar la tarea en la entidad territorial, porque el catálogo de clasificación presupuestal se debe analizar, se debe implementar, se debe aplicar desde una perspectiva multidimensional. Y yo les decía que por convención, en esa primera clase, pensemos en que estamos regresando al colegio. El catálogo de clasificación presupuestal solamente va a ser el uniforme, pero tenemos también el clasificador programático de la inversión, que es la maleta. Tenemos el catálogo de fuentes de financiación que van a ser algunos útiles en específico. Tenemos el clasificador central de productos del DANE, que va a ser otro de los elementos que nos van a uniformar. Pero sobre todo, es desde la perspectiva de los gastos que cuando yo tengo una miopía y yo creo que el catálogo de clasificación presupuestal se entiende cuando conozco los anexos 1 y 2 del CCP, va a ser muy difícil implementar el catálogo. Y ya vamos a ver las razones. Entonces, el éxito de la implementación del catálogo de clasificación presupuestal y lo que secundariamente será el reporte a través del CUIPO, radica en entender que todos los clasificadores complementarios son igual de importantes y algunos, como va a ocurrir en inversión, va a ser esencial para poder revelar los objetos de gasto que hay detrás del catálogo de clasificación presupuestal. Entonces, si alguno de los que está aquí presente dice, oiga, no, pues es que yo al final llegué, realicé toda la clasificación de mis objetos de gasto, pero yo no tengo ni idea todo el conjunto de proyectos de inversión en el marco de ese lenguaje programático de la inversión, pues la probabilidad de estar cometiendo inexactitudes, errores, es altísima. Es muy, pero muy alta. Entonces, pues precisamente la idea es que exploremos entre todos esa lógica que hay detrás de interrelaciones entre las distintas dimensiones que abarca el catálogo de clasificación presupuestal. Pero insisto, y que quede como mensaje principal de esta sesión el día de hoy, es que el catálogo de clasificación presupuestal, desde la dimensión de la ejecución o del proceso presupuestal, como del reporte, como será el día a día en la tarea que ustedes van a realizar para ejecutar el gasto público y ejecutar la lógica de los ingresos que ustedes proyectaron, descansan en entender esferas más allá del presupuesto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a arrancar formalmente con la programación de gastos. Y sobre la programación de gastos, entonces, hagamos precisamente ese ejercicio entre todos de entender las interrelaciones entre los componentes. ¿Ok? Entonces, en programación de gastos tenemos un formulario que, fíjense, yo la clase anterior pues no, ni siquiera lo mencioné, pero termina siendo relevante y fíjense que tiene una estructura organizada. O sea, hay unos números en ese formulario de CUIPO que nos dan algún tipo de información sobre el orden de las variables y ese orden puede convertirse en un referente importante para la tarea que nosotros enfrentamos. Al final, estas tareas terminan siendo complicadas porque son una imposición, o sea, nos dicen ustedes tienen que reportar, ustedes manejan recursos públicos, reporten, pero detrás de cumplir con esa tarea, pues hay un proceso grandísimo y yo reitero esa parte de tranquilidad que les dije en la sesión anterior. Estamos en un año de transición a la luz de la resolución 2323 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y básicamente esa resolución nos dice que eventuales reportes que se exijan en un año en donde todavía no es obligatoria la implementación del catálogo como 2021, pues podrán realizarse esos reportes como aproximaciones u homologaciones. Entonces, sintámonos tranquilos de cometer errores, intentemos reportarle a la Contraloría en los plazos que nos dan. Esa información que ustedes terminan reportando va a ser muy útil para esas entidades rectoras de esta política, para identificar si han habido muchos problemas, si la calidad de la información todavía exige que se requiera unas jornadas de capacitaciones mucho más específicas, personalizadas, quizás que no sean virtuales, no lo sabemos. Entonces yo creo que es importante darse la pela con intentarlo y ver qué resultados dan, porque seguramente va a haber otro que con base en esos problemas que identifique va a cambiar su estrategia, va a terminar siendo más flexible en los plazos,
va a fortalecer la política de capacitación, entre otros. Entonces, el formulario de programación de gastos, fíjense, y voy a arrancar por lo más importante, tiene que ver con que yo voy a reportar, por supuesto, como entidad territorial, pues lo que hay detrás de los anexos 2 que condensan los objetos de gasto para entidades territoriales, anexo 2A, y los objetos de gasto para entidades descentralizadas, anexo 2B. ¿Listo? Pero fíjense que cuando yo reviso los anexos 2A y 2B, pues normalmente yo voy a encontrar lo siguiente. Un 2.1 que aplica para gastos de funcionamiento, ¿verdad? Un 2.2 que aplica para gastos de inversión, perdón, para servicio de la deuda. Para servicio de la deuda, voy a borrar acá un segundito, busco el borrador. Un 2.2 que aplica para gastos de inversión, perdón, para servicio de la deuda, ¿cierto? Un 2.3 que aplica para gastos de inversión. Y digamos que con estos tres niveles, pues yo ya estoy abarcando lo que es una entidad territorial. Hay un nivel adicional a este mismo nivel de gastos, que es el 2.4, ¿cierto? Que va a aplicar para los gastos de operación comercial, que solamente tiene incidencia en las entidades descentralizadas, ¿verdad? Porque así se establece en el decreto 115 de 1996. Entonces, fíjense que termina siendo algo extraño de momento pensar en un código 2.99 que está en CUIP. Y dejemos clarísimo cuál es el objetivo desde la perspectiva de una entidad descentralizada o desde la perspectiva de la entidad territorial, el porqué del código 2.99. ¿Listo? Y eso es un reflejo de lo que va a ser la gestión del presupuesto. Porque recuerden otra vez que el catálogo no tiene como propósito unificar el reporte, sino unificar el lenguaje presupuestal. Y esa unificación del lenguaje presupuestal termina siendo transversal al ciclo del presupuesto, a la etapa de elaboración, a la etapa de ejecución, a la etapa de presentación, al decreto de liquidación, a la etapa de seguimiento y evaluación. Y más adelante, mucho más adelante, casi que esa es una de las últimas sesiones que vamos a hacer, pues van a ser las recomendaciones específicas de cómo emplear este catálogo en cada una de esas etapas del ciclo presupuestal, desde una perspectiva de optimización de la gestión de los presupuestos. Entonces, ¿por qué es distinto este código 2.99 y por qué parece ser que el 2.99 no tiene una consistencia frente a la codificación de los anexos de objetos de gasto? Pues la razón es la siguiente, y fíjense que eso nos da una señal muy poderosa en términos de la gestión del presupuesto, porque desde el punto de vista de la programación de gastos, de inversión, desde el punto de vista de la programación de gastos de inversión, va a ser muy difícil, por no decir imposible, y con toda seguridad inconveniente, identificar objetos de gasto. Entonces, si yo estoy en la etapa de presentación de mi presupuesto, de elaboración de mi presupuesto, no estoy en la ejecución y estoy pensando en los gastos de inversión de una entidad territorial, va a ser muy difícil identificar los objetos de gasto. Va a ser muy difícil identificar los objetos de gasto. ¿Por qué? Entonces veamos un ejemplo hipotético muy sencillo. Usted puede tener un proyecto de inversión en su entidad territorial, que está inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, que hace parte del Plan Operativo Anual de Inversiones, que está concebido en el Plan de Desarrollo de la entidad territorial, que tiene por objeto un tema de infraestructura deportiva. Bien, entonces, usted desde el punto de vista de la programación de gastos, tiene claro el para qué de esa infraestructura deportiva. ¿Por qué lo tiene claro? Porque usted está planeando y cuando usted planea a la luz de la articulación metodológica de la metodología general ajustada, pues usted tiene que concebir ese proyecto de inversión en un contexto de resolución de un problema o mitigación de una situación negativa existente o de mejorar algún tipo de condición deseable en su entidad territorial. O sea, usted sabe
para qué quiere el proyecto de inversión, cuál es el impacto que usted está buscando con ese proyecto de inversión y, por supuesto, cuál es la oferta institucional que hay detrás del proyecto de inversión. En este caso, usted tiene una oferta institucional y es, por ejemplo, contar con una cancha de fútbol que va a tener preferencia para los jóvenes que están estudiando en las instituciones educativas oficiales, para realizar campeonatos, etcétera, porque eso tiene unas bondades increíbles desde la política pública. El deporte en la práctica es un agente de movilidad social, ¿verdad? Y en la medida en que usted incentive como entidad territorial prácticas deportivas, pues se está alejando seguramente a muchos niños y jóvenes de los vicios por la misma disciplina que se requiere para ser bueno en las actividades deportivas. Por dar un ejemplo hipotético. Pero entonces, usted está en la etapa de programación y la gran pregunta que a usted le surge es, oiga, pero ¿cuál es el objeto de gasto detrás de un proyecto de inversión pensado para la infraestructura deportiva? Entonces usted de momento no lo sabe porque es probable que usted diga, no, pues es que vamos a construir la cancha. Vamos a construir la cancha, ¿verdad? Si usted construye la cancha, en la práctica el objeto de gasto va a ser la adquisición de un servicio. Usted está contratando un tercero para que se lo construya. Pero puede que eso no sea así. Puede que al final usted esté comprando una cancha existente a un privado. Estoy dando un ejemplo hipotético. Y eso ya sea un activo fijo existente. Entonces su objeto de gasto es la adquisición de un activo fijo. Entonces, fíjense que solamente es desde el punto de vista de la ejecución como tal del proyecto de inversión que usted va a tener completamente claro cuál es el objeto de gasto que le aplica. Entonces, lo que nos está diciendo CUI, pues eso, lo que nos está diciendo básicamente, y esa va a ser una recomendación importante que demos en estas sesiones, es que cuando usted va a presentarle el presupuesto a su corporación pública, cuando usted está elaborando el proyecto de presupuesto, se lo presenta a la corporación pública e incluso para efectos del decreto de liquidación de ese proyecto de presupuesto, usted no tiene que identificar objetos de gasto en inversión. Usted no tiene que ir hasta allá. Y puede que sea completamente inconveniente. Entonces, ya dimos un ejemplo hipotético para tratar de saber si eso es posible o no. Yo lo veo muy difícil, porque eso depende también de la misma contratación que usted está realizando para la identificación del objeto de gasto. Pero pensémoslo desde el punto de vista de la conveniencia. Supongamos que usted en la presentación del presupuesto o en el decreto de liquidación, usted se identificó, porque es muy juiciosa la entidad territorial y tiene todo muy bien planeado, cada uno de los objetos de gasto asociados a cada uno de sus proyectos de inversión. Y supongamos que el próximo año usted quiere cambiar de decisión. Usted dice, oiga, mire, yo por ejemplo pensaba adquirir unos computadores en determinado proyecto de inversión de fortalecimiento institucional, pero resulta que llegó una agencia de cooperación internacional y me regaló algún tipo de dotación. Entonces yo preferiría con ese proyecto de inversión hacer específicamente otra cosa. En ese momento que usted cambie de decisión, desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto, usted obligatoriamente requiere autorización de la corporación. Entonces, fíjese cómo, por una decisión de contar con información más detallada, de manera innecesaria, diría yo, en el momento de la programación presupuestal, usted lo que en la práctica va a terminar haciendo es entorpecer la ejecución del presupuesto y asumir un costo político que puede ser infinito, derivado de estar acudiendo a autorizaciones de la corporación pública cada vez que usted cambie de decisión. En cambio, los proyectos de inversión sí terminan siendo proyectos de inversión que se mantengan. Y los cambios de decisiones en la práctica es de específicamente usted cómo materializa ese proyecto de inversión. Entonces, si usted termina presentándolo a su corporación pública en el presupuesto de inversión, lo que está perfectamente relacionado con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que es uno, revelar la sección presupuestal y dos, revelar el plan operativo anual de inversiones, pues su proyecto de inversión es un proyecto de inversión flexible desde el punto de vista de la gestión del presupuesto, porque no está condicionado a un objeto de gasto que como autorización me la aprobó mi corporación. Entonces,
Fíjense que lo que está haciendo este formulario de programación de gastos es reconocer entre líneas que desde la óptica de la programación del gasto, elaboración y presentación y decreto de liquidación, anexo del decreto de liquidación, no se requiere revelar el objeto de gasto en la inversión. Y en ese sentido, lo que nos exige CUIPO, ¿verdad? Es que exclusivamente para la inversión, en lugar de partir de la codificación 2.3, que es la que desarrolla los objetos de gasto de inversión en los anexos 2A y 2B, pues me dice, utilice el código 2.99. Y ese 2.99 no va a ser otra cosa que un código que me va a permitir consolidar la clasificación programática de la inversión. La clasificación programática de la inversión, es decir, para cada sección presupuestal, ¿cierto? Incluida la variable vigencia del gasto que ya vamos a mencionar, pues vamos a consolidar los proyectos de inversión, ¿verdad? Por sector, programa, subprograma, proyectos de inversión y productos MGA. Y para cada uno de esos proyectos de inversión, pues sencillamente voy a decirle a CUIPO cuánto me autorizó la corporación en el presupuesto y obviamente en la apropiación definitiva, cuánto es esa apropiación de acuerdo con las modificaciones presupuestales que a la fecha del corte que usted está reportando se ha realizado en la entidad territorial. Entonces, lo más importante, arrancaría con eso en el formulario de programación de gastos, es entender entonces, insisto, que el código 2.99 no es otra cosa que el reconocimiento desde el reporte y desde la gestión del presupuesto que la inversión en la etapa de elaboración y presentación del presupuesto a la corporación pública no requiere detallar los objetos de gasto porque es difícil, porque en algunos casos es imposible, pero que sobre todo porque va a ser inconveniente desde el punto de vista de la gestión de los presupuestos, desde el punto de vista de la ejecución de los presupuestos. Entonces, es un primer mensaje que quería comentarles. ¿En qué se materializa esto desde el punto de vista del reporte de una entidad territorial? Pues de nuevo, que debo identificar cada uno de mis sectores, programas, subprogramas, proyectos de inversión y productos MGA que están insertos en mi plan operativo anual de inversión. Y desde el punto de vista de una entidad descentralizada, lo único que debo revelar es el sector. ¿Listo? Porque aunque hay algunas entidades territoriales que realizan sus proyectos de inversión a la luz de esa metodología general ajustada, pues todavía no se ha avanzado hasta allá. En realidad, yo creo que buena parte de los lineamientos que tiene el Departamento Nacional de Planeación, desde la perspectiva del clasificador programático de la inversión pública, es que se estandarice plenamente el lenguaje de planeación para las entidades de gobierno y diría yo que para las empresas públicas nacionales. Quizás más adelante estén completamente obligados para posibilitar un presupuesto orientado a resultados que las entidades descentralizadas también lo hagan. Pero insisto, en las entidades territoriales debo tener en cuenta toda la clasificación programática de la inversión y las entidades descentralizadas únicamente lo que dentro de la clasificación programática de la inversión se denomina el sector. Entonces va a ser muy sencillo desde el punto de vista de este reporte de la programación de gastos cuando nos enfrentamos como una entidad descentralizada. Pero fíjense que hasta aquí, pues ya vemos que hay unas complejidades que son importantes. O sea, esto suena muy sencillo, pero hacerlo, ustedes ya lo padecen, no es cualquier cosa. Antes de continuar, entonces decirles que ya sabemos que hay una particularidad que es el código 2.99 para efectos de los gastos de inversión. Pero para efectos de los demás gastos, gastos de funcionamiento, ¿verdad? Servicio de la deuda y gastos de operación comercial para entidades descentralizadas, los que se rigen por decreto 115, pues lo que nos está diciendo CUIPO, ¿verdad? Es que sí voy a tener que identificar los objetos de gasto. Entonces yo ya no puedo consolidar los gastos de funcionamiento, sino que para cada sección del presupuesto debo identificar los objetos de gasto. ¿Y esos objetos de gasto cuáles son? Pues más adelante los vamos a ver,
vamos a ver, a profundizar en cada uno de esos objetos, vamos a dar ejemplos, pues sencillamente estamos hablando, ¿cierto? Pues sencillamente no, porque es muy complejo, de los anexos 2A y 2B del catálogo de clasificación presupuestal. ¿Listo? Entonces, fíjense que hay una variable que aquí no aparece, y yo creo que también ha sido una consulta recurrente de las entidades territoriales. Oiga, desde la perspectiva de la programación de gastos, ¿debo yo identificar el CPC? No estamos hablando de gestión del presupuesto, pero acá también nos da una señal, y es que el CPC no va a ser necesario desde el punto de vista de la programación de gastos. Bien, por las mismas razones que acabamos de comentar, no es conveniente desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de la optimización de los procesos presupuestales. Entonces, ahora sí empecemos a ver cómo actúa cada una de esas variables y en la práctica cómo debo yo encarar este tipo de lógica de estructuración de datos. Entonces, bueno, ya mencionamos un tema acá, pero voy. Entonces, lo primero que es supremamente importante es que lo que yo debo hacer antes de pensar en toda esta consolidación, antes de identificar vigencia del gasto programático en inversión, apropiación inicial, apropiación definitiva, es entender que hay dos variables que son complejísimas y que a diferencia de las demás, tienen una palabra clave que es la palabra encabezado. Fíjense que aquí está la palabra encabezado. Bien. Entonces, ¿qué significa la palabra encabezado? La palabra encabezado significa que yo en la práctica, vamos a hacer un ejemplo sencillito, pero lo que significa encabezado. Entonces, yo tengo 3 secciones presupuestales, un ejemplo hipotético. Entonces, tengo una primera sección presupuestal que la vamos a denominar la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y lo que genéricamente podría ser el sector central o administración central. ¿Qué significa que una variable como la sección presupuestal sea de tipo encabezado? Significa que para cada sección presupuestal, entonces identifico la sección presupuestal, después voy a desarrollar el resto de variables que hay detrás de QI. Entonces, estoy en la sección 1, desarrollo todas las vigencias del gasto. Para cada vigencia del gasto, desarrollo el programático de inversión MGA, luego el BPIN y luego sí especifico cuantitativamente mi apropiación inicial y mi apropiación definitiva. Pero fíjense que son dos variables encabezadas. Entonces, ¿cómo lo vemos en este arbolito? Para la sección presupuestal 1, identifico la vigencia del gasto, que va a ser vigencia actual, cuentas por pagar, reservas presupuestales, y esto mismo, pero desde la perspectiva de vigencias futuras, ¿verdad? Y para cada vigencia del gasto, en esta sección presupuestal 1, desarrollo el programático de la inversión, el código BPIN, si estoy en inversión, la apropiación inicial y la apropiación definitiva. Si estoy en gastos de funcionamiento, para la sección presupuestal 1, vigencia actual, todos los objetos de gasto que aplican en gastos de funcionamiento. Para las cuentas por pagar, todos los objetos de gasto que aplican para cuentas por pagar de esa sección 1 y así sucesivamente. O sea, en la práctica estamos pensando en una iteración de un encabezado que nos obliga a realizar el resto de diligenciamiento de variables para continuar con la siguiente sección presupuestal. Pero como son dos variables encabezados, pues yo debo iterar ese proceso desde la perspectiva de cada sección presupuestal, ¿cierto? Hasta N que cuente en la entidad territorial. Y para cada sección presupuestal desarrollo cada una de las variables que hay detrás de la vigencia del gasto. Y esto es un trabajo tremendo, porque esto es un trabajo que se termina multiplicando por cada sección presupuestal. Por cada sección presupuestal yo debo discriminar 6 vigencias del gasto, si es que aplican, ¿cierto? Porque puede que no apliquen, entonces, pues obviamente va a ser un dato que quede en cero. Pero esto significa que es un reporte bastante difícil. Y si estamos en el contexto, la diferencia entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, gastos de operación comercial con inversión, es que inversión después de esta iteración desarrolla el programático de inversión, que solamente aplica obviamente para ese nivel de gasto. Y ya después obviamente sí identificaré
pues la apropiación inicial y la apropiación definitiva. Entonces, tener mucho cuidado con eso, ya lo vamos a ver ahorita, intentar visualizarlo algunos ejemplos para ver eso qué significa, pero en la sección anterior le dedicamos algunos minutos a entender muy por encima, pues, qué es lo que está capturando cada una de estas variables. Pero entonces, mensaje importante, mucho cuidado con las variables de tipo encabezado, significa un proceso iterativo. Va la cabeza, si se quiere, desarrollo el resto y sigo con las variables, ¿cierto? Entonces es importante porque al final una tarea que ustedes acaban de resolver es cómo estructuran la información y en eso descansa el éxito de este proceso, que ustedes logren estructurar muy bien la información o si no va a ser muy difícil cumplir con las tareas de reporte. Entonces esa es una recomendación importante que quiero hacerles y ahorita lo vamos bien. Entonces, eh, importante que lo tengan en cuenta y bueno, pues el código 2.99, acá está una diapositiva como para hacer una síntesis de eso que acabamos de ver con monachitos, ¿verdad? Entonces, el, los códigos van a representar para gastos de funcionamiento, servicio de deuda y gastos de operación comercial, los objetos de gasto. El código 2.99, los agregados de inversión, porque no requiero detallar los objetos de gasto. La sección presupuestal, la sección responsable de la ejecución del presupuesto, tanta como esté conformada la estructura de la entidad territorial. Si me voy al extremo, una entidad grande con presupuestos complejos como el Distrito Capital de Bogotá, pues tiene más de 20 secciones presupuestales. Hay entidades territoriales que tienen estructuras orgánicas institucionales mucho más sencillas, que sencillamente cuentan con el sector central, la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, si acaso y pare de contar. La vigencia del gasto, que va a ser esa variable que captura el momento en el cual se está materializando, en este caso, la apropiación del presupuesto. Si es una autorización de gasto de la vigencia actual, si es una autorización de gasto que proviene de vigencias anteriores materializada en una reserva presupuestal que se constituyó, o si es una apropiación de gasto derivada, por supuesto, de una obligación que está pendiente de pago. Entonces ahí es como importante tener cuidado. Esto es supremamente complejo, ya vamos a ver algunos ejemplos. Y lo mismo desde la perspectiva de las vigencias futuras. Entonces, yo creo que yo les decía en la clase anterior que desde las vigencias futuras es importante tener cuidado porque lo que es el presupuesto de la vigencia, supongamos 2021, va a ser la suma de esas apropiaciones presupuestales de la vigencia actual más aquellas que ya estaban autorizadas de manera anticipada mediante la figura de la vigencia futura. Entonces, para los que no son muy conocedores del presupuesto, los que de pronto están nuevos en los equipos y están en esta capacitación, la vigencia futura no es otra cosa que una autorización de gasto que se realiza de manera anticipada con el propósito de mitigar esa restricción fuerte que hay detrás de un principio presupuestal que es el de la anualidad. Entonces, si yo voy a ejecutar un proyecto de inversión que sé que su ejecución va a tomar más de un año, va a tomar 2 años, 3 años, 4 años y más, ¿verdad? Pues entonces yo puedo solicitar anticipadamente para garantizar la estabilidad jurídica en el desarrollo del proyecto, la autorización a mi corporación pública de la vigencia futura. Habrá vigencias futuras ordinarias, extraordinarias, no es necesario el formulario no va a ese nivel de detalle, una vigencia futura casi es ordinaria o extraordinaria, sencillamente es vigencia futura, pero lo importante para evitar esos errores en los reportes de información es tener claro en eso, que lo que es la vigencia, lo que serán en este caso las apropiaciones de la vigencia, va a ser estrictamente la suma de lo que reporta en la vigencia actual más aquello que ya está aprobado en vigencias futuras. ¿Listo? Muchas veces, ¿cuál es el error en el que se incurre en este tipo de reportes? Porque al final esta es una variable que ya estaba intrínseca en el CGR presupuestal, pues que al final dejan como vigencia actual la suma de lo que es la vigencia más lo que venía ya autorizado mediante vigencias futuras. Entonces usted termina sumándole 2 veces las autorizaciones de gasto que emanan de vigencias futuras. El programático de la inversión, para los que no estuvieron en la sesión anterior, pues va a identificar el sector, el programa, el subprograma y por supuesto el producto MGA, porque cuando usted transfiere en planeación el proyecto de inversión, pues usted ya cuenta con todas las variables. Una cosa que me parece supremamente relevante, sé por ejemplo que en el caso de Medellín generó inconvenientes, es que
la Secretaría de Hacienda de Medellín no contaba con toda la información estructurada de sus proyectos de inversión que hacían parte del plan operativo de inversiones. Y seguramente en planeación no lo tenían consolidado. De pronto planeación formulaba, estructuraba, transfería, contaba con el código BPIN y después le hacía su seguimiento de ejecución del proyecto de inversión. Entonces, decirles que desde SWIFT DNP ya existe un reporte que me permite descargar toda la información de proyectos de inversión que la entidad territorial transfirió en cualquier año. Entonces ya eso termina siendo supremamente poderoso si usted cuenta con el usuario administrador del SWIFT o usted le pide el favor a alguien de planeación que lo tenga, dígale que por favor le descargue ese reporte de proyectos de inversión. Entonces es un reporte buenísimo porque usted tiene cada proyecto de inversión por código BPIN, identificado el sector, el programa, subprograma, el producto MGA, las actividades específicas, indicadores de gestión. O sea, usted tiene ahí una información supremamente relevante que le va a servir como insumo esencial para posteriormente identificar los objetos de gasto. Decíamos en la sesión anterior que aunque el código BPIN está inmerso en el programático de la inversión pública, pues se tomó la decisión en la categoría CUIPO de dejarlo especificado de manera separada. Entonces ya vamos a ver usted cómo puede condensar sector, programa y subprograma. No quiere decir que esta lista es una lista en donde usted tiene que poner cuál es el sector, cuál es el programa y subprograma. No, hay una forma en donde todo eso ya está estandarizado si usted aplicó la metodología general ajustada en el proyecto de inversión. Y lo que está claro es que ese código BPIN es un identificador del proyecto de inversión. O sea, usted puede hacerle trazabilidad a un proyecto de inversión, pues siguiendo el código BPIN. Ese código BPIN va a abarcar la totalidad del proyecto de inversión, que no es solamente un objeto de gasto, porque un proyecto de inversión puede tener una oferta institucional muy amplia y puede apuntarle a muchos objetos de gasto distintos, pero ese código BPIN lo que nos permite es identificar ese proyecto de inversión y termina siendo una variable muy relevante para identificar la consistencia interna de la inversión desde la perspectiva de la programación de gastos y la ejecución de gastos que más adelante vamos a ver. Y acá pues ya en apropiación inicial y apropiación definitiva, pues los valores que se autorizan para ser comprometidos en materia de ejecución. Hay una expresión de validación que ya es permisible, que era un error de la categoría CUIPO, quizás le ha salido a algunos de los que han venido haciendo reporte, y es que no estaba admitiendo CUIPO apropiaciones definitivas distintas a cero si yo contaba con una apropiación inicial igual a cero. Eso fue una expresión de validación que quedó dentro de la parametrización que es errónea, porque efectivamente usted puede, en el momento en que usted presenta y le aprueban su presupuesto, no considerar algún tipo de apropiación, pero en la medida en que usted realice modificaciones presupuestales con autorización, por supuesto, de su corporación pública, pues se puede materializar una apropiación definitiva. Entonces, este tipo de error que creo que fue muy frecuente, por lo menos por ahora la expresión de validación continúa en la parametrización, pero es un error permisible en el sentido en que, aunque esto le aparezca y se lo advierta al sistema, usted va a poder cargar la información. ¿Listo? Entonces, bueno, acá sobre las secciones presupuestales, insisto, esto es muy importante, entonces devolvámonos un momento para tener la fotografía. Entonces son todas estas variables que usted va a tener que reportar. Pensemos desde el punto de vista de la sección presupuestal de nuevo. Para cada sección presupuestal, Administración Central, Contraloría, si usted cuenta con Contraloría, Consejo, si usted es Departamento, Asamblea, Personería, Salud, Educación, Servicios Públicos, Fotos, Pensiones y otros. Para cada sección presupuestal, usted va a desarrollar completamente estas variables, ¿cierto? Entonces, para Administración Central, desarrollo vigencia del gasto. Luego sigo con programático de inversión, si estoy en inversión, y luego apropiación inicial, apropiación definitiva. Y así para cada una de las secciones presupuestales. Entonces, esa es la relevancia que hay detrás de la sección presupuestal. Yo creo que al final sí es mucho más complejo que usted tenga que, para cada sección presupuestal, detallar el resto de variables sujetas en el formulario de programación de gastos. Es más complejo porque es más información, mucho más detallada, pero creo que es un fiel reflejo de lo que ocurre, de lo que termina ocurriendo con las ejecuciones presupuestales. Cuando yo reviso algunas ejecuciones presupuestales, seguramente ustedes me dirán, sí,
pues yo tengo acá claramente monitoreado lo que es la Secretaría de Educación, cuáles son sus gastos de funcionamiento, sus gastos de inversión. Yo tengo claro en la Secretaría de Salud sus gastos de funcionamiento, sus gastos de inversión. Pues bueno, al final esto va a ser un reflejo mucho más cercano de lo que es una ejecución presupuestal de una entidad territorial. Y obviamente, eh, ese proceso va a ser más complejo cuando estamos pensando en inversión, porque voy a tener que detallar el sector, el programa, el subprograma y el código BPI. ¿Listo? Entonces, acá esto es importante. Yo les decía que hay un formulario quinto, que es un formulario accesorio. En el caso en que usted tenga muchas secciones presupuestales, lo que le está estandarizando la categoría de reporte va a ser solamente cuando usted utilice el código 2.1 en la sección presupuestal, se va a referir a administración central. Administración central entendida como no la consolidación de toda la entidad territorial, sino la sección presupuestal administración central. Es decir, no va a incluir el resto de secciones presupuestales, no es una sección presupuestal consolidadora, es una sección presupuestal independiente. Entonces, por ejemplo, acá en Administración Central, normalmente el servicio de la deuda está en esta sección presupuestal. Usted no le atribuye el servicio de la deuda a la sección presupuestal Secretaría de Educación o Secretaría de Infraestructura. Normalmente eso hace parte de la Administración Central, ¿verdad? Entonces, tenemos código 2.1, vale un poquito de zoom. Código 2.1, Administración Central. Código 2.2, Contraloría. Código 2.3, Consejo. Código 2.4, Asamblea. Código 2.5, Personería. Código 2.6, Salud. Código 2.7, Educación. Código 2.8, Servicios Públicos. Código 2.9, Fondo de Pensiones. Y así las secciones presupuestales adicionales, en donde usted le va a decir a Cubipo, esta sección presupuestal es la sección presupuestal Secretaría de la Mujer. De la mujer, usted le pone el nombre. Y lo importante es que usted mantenga esos nombres y esos códigos a futuro para que su reporte sea consistente en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso en donde yo estoy reportando como municipio y aparece acá un código 2.4 que es asamblea? Pues usted nunca va a emplear el código 2.4 para sección presupuestal porque el código 2.4 es exclusivo de las gobernaciones. ¿Qué pasa con una entidad territorial que me diga, oiga, no, pues es que hay 2.9 pensiones, pues yo no manejo las pensiones como una sección presupuestal? Pues no tendrá que utilizarla. Usted solamente va a emplear las secciones presupuestales que están concebidas en su estatuto de presupuesto. ¿Ok? Entonces, importante que usted, si tiene muchas secciones presupuestales, si usted agota las secciones presupuestales que inicialmente estandariza CUIPO, pues entonces usted va a poder emplear el catálogo de secciones presupuestales adicionales. Y ese es un catálogo que le va a permitir llegar, si es una entidad territorial que tiene 50, pues usted va a poder discriminar sus 50 secciones presupuestales. Entonces es un formulario, como lo dice la diapositiva, que va a permitir crear secciones presupuestales adicionales a las que preliminarmente están definidas, estandarizadas en el formulario. Y lo importante, yo creo que ese es el mensaje crucial, es que esas secciones presupuestales sean un reflejo de la estructura administrativa de la entidad territorial. ¿Listo? Entonces, miremos en la práctica cómo se visualiza una ejecución presupuestal. Entonces, también es un ejemplo hipotético, pero el mensaje aquí clave, y yo sé que esto lo he repetido muchísimas veces, pero es muy importante para evitarles problemas, es que el catálogo de clasificación presupuestal solamente es un instrumento para unificar el lenguaje, no sustituye, no reemplaza el Estatuto Orgánico de Presupuesto. ¿Qué nos dice el Estatuto Orgánico de Presupuesto? Que yo voy a contar en una entidad territorial con gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, gastos de inversión, ¿verdad? Y adicional a eso nos dice tres cosas adicionales, entendida la norma orgánica de presupuesto. Entonces voy a empezar por particularidades. Que cada uno de esos gastos debe discriminarse por secciones presupuestales. Y esas son las que quiere capturar CUIP. Cada una de sus secciones presupuestales en los distintos gastos que aplican para las entidades territoriales y para las descentralizadas. Pues digamos que hay unas particularidades asociadas. Las secciones presupuestales de las descentralizadas son distintas a las de las entidades territoriales, pero mantienen la misma lógica en el sentido de reflejar la estructura administrativa del ente descentralizado.
Puede que la entidad descentralizada solamente opere con una sección presupuestal, pues usted utiliza la que se denominará gestión general, que es como aproximadamente lo mismo que administración central. Segunda particularidad, nos dice el Estatuto Orgánico de Presupuesto. En materia de inversión, para cada sección del presupuesto, yo voy a identificar el sector, el programa, el subprograma y los proyectos de inversión. Es decir, es una obligatoriedad que desde el punto de vista de lo que ustedes le presenten a su corporación pública, ¿cierto? Como proyecto de presupuesto, en inversión discrimine cada sección presupuestal y esas secciones presupuestales desarrollen, revelen el plan operativo anual de inversiones. Y tercera particularidad, en unos artículos de Ley 617 de 2000 que terminan siendo norma orgánica de presupuesto, en servicio de la deuda, usted va a clasificar, va a presupuestar los aportes a los fondos de contingencias, no aparece acá como mimados, los aportes a los fondos de contingencias y los bonos pensionales tipo A y tipo E, porque así no lo dicen o no, ¿verdad? Entonces muchas veces, bueno, en realidad esto a veces no se hace, por lo menos los aportes al fondo de contingencias, en la práctica son obligatorios. Si uno revisa el último Plan Nacional de Desarrollo, dice que las entidades territoriales y sus descentralizadas están obligados a constituir fondos de contingencias, porque los fondos de contingencia son instrumentos de mitigación de riesgo fiscal. Entonces, si usted es una entidad territorial que todo el tiempo lo están demandando y que en última instancia usted casi que todos los procesos los termina perdiendo y pagando un montón de plata, lo que es sano desde el punto de vista del manejo de riesgos fiscales es que usted no termine agotando su presupuesto y sacrificando sus inversiones porque le llegó un fallo jurídico en contra de la entidad. No, lo ideal es que usted tenga una provisión en un fondo de contingencias para que cuando eventualmente ese pasivo contingente se materialice en contra, pues usted pague de esos recursos que ha venido ahorrando para cubrirse en riesgo sin sacrificar su inversión, porque eso es lo que ocurre muchas veces. Pero obviamente no son fondos de contingencias que apliquen solamente para temas jurídicos. Si usted tiene temas contractuales importantes, concesiones, desarrollos de grandes obras de infraestructuras, hoy pensemos en las APPs, que ya hay un registro de APPs territoriales importantes, de más de 50 APPs que ayer vi la noticia. Si usted, por ejemplo, tiene un otorgamiento de una garantía de deuda a una entidad descentralizada, pues en la práctica usted debe cubrirse en riesgo y pues la norma orgánica nos dice que eso se presupuesta al servicio de la deuda y así está concebido el CAT. Pero entonces fíjense que en la práctica, cuando usted cuenta con una programación de gastos, una ejecución de presupuesto, en lo que significa la presentación de una corporación pública, pues usted encuentra eh, pues este tipo de estructura que termina siendo heterogéneo en las entidades, los niveles de desagregación. Y cada entidad territorial escogerá los niveles de desagregación que están en su estatuto de presupuesto, que es una adaptación del estatuto orgánico de presupuesto. ¿Sí? O sea, hasta allá no llega el catálogo, hasta acá no llega, pues digamos, la incidencia de esta lógica, porque ustedes sí tienen unos niveles de autonomía territorial para definir esos detalles. Entonces, por ejemplo, usted puede encontrar en un proyecto de presentación de presupuesto, en un proyecto de presupuesto presentado a la corporación, una sección presupuestal que es Consejo Municipal. Y en esa sección presupuestal Consejo Municipal, puede que usted así lo tenga concebido, usted presenta un agregado de lo que van a ser las autorizaciones de gasto para el Consejo Municipal. Y usted así lo puede presentar. El catálogo no lo está obligando a utilizar el nivel de detalle del catálogo para efectos de la presentación del presupuesto, no. Pero usted va a tener unificado un lenguaje presupuestal y lo que seguramente usted sí le van a exigir en el reporte es que le diga a la Contraloría y al Ministerio cuál es el detalle de los objetos de gasto asociados a su Consejo Municipal. Y eso termina cambiando prácticas porque muchas veces lo que termina ocurriendo en las entidades territoriales es que hay muchas atomizaciones de procesos. Usted calculó más o menos cuál va a ser el límite de gastos del Consejo Municipal y en la medida en que le van pidiendo, pues usted va ejecutando y para de contar. Pero fíjese que ahora esto nos obliga a tener una comunicación mucho más cercana con el Consejo, porque cuando yo me enfrento al reporte en mi sección presupuestal Consejo, pues ya sabemos que en programación de gastos debo revelar los objetos de gasto en cuentas de captura y será muy fácil determinar los honorarios de los concejales, pero la parte
que va para gastos de funcionamiento, distinta a honorarios de concejales, pues al final yo como Secretaría de Hacienda seguramente no conozca el detalle. ¿Qué debo hacer? Pues comunicarme con el consejo. Entonces, oiga, con cargo a ese 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación o los 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes actualizados a precios de 2021, ¿usted en qué espera gastarse la plata? ¿Verdad? Entonces, no, pues vamos a contratar determinadas prestaciones de servicios, vamos a tener un monto para compra de insumos de oficina, etcétera. Entonces, fíjese que esto ya nos obliga a cambiar un poco el nivel de planeación del presupuesto, no de presentación del presupuesto. Usted en presentación del presupuesto lo llevará a un agregado, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del anexo del decreto de liquidación, usted sí deberá detallar esas cuentas de captura porque usted está unificando el lenguaje presupuestal y además se lo están exigiendo desde el punto de vista del reporte de información. Entonces hay que, obviamente, termina siendo un tema no menor porque esto termina cambiando prácticas. Obviamente prácticas que van a terminar siendo pues prácticas más finas y ricas desde el punto de vista de la información que se reporta, la información que se revela en las ejecuciones presupuestales, concretamente los anexos de los decretos de liquidación. Entonces, ¿cómo termina esto visualizándose, perdón, en el reporte de CUIP? Pues entonces, esto es una forma muy sintética de verla, pero ya sabemos que acá lo clave es pensar esto gráficamente desde la lógica de los encabezados. Entonces, si se quiere, yo primero debería realizar este desarrollo en este ejemplo para toda la sección presupuestal que es la 2.1, ¿verdad? Y para esa sección presupuestal, para cada una de las vigencias del gasto, vigencia actual, cuentas por pagar, reservas presupuestales, vigencia futura, vigencia actual, cuentas por pagar, vigencia futura, reservas presupuestales, vigencias futuras, y luego paso a la siguiente sección presupuestal. Esto es solamente una forma de visualizar lo que ustedes han venido haciendo, pero insisto, lo clave acá es pensar en las variables de tipo encabezado, que nos obliga a desarrollar completamente esa variable para continuar con el árbol de variables que hay detrás del formulario de programación de gastos. Entonces, fíjense que acá, pues en este caso, lo que nos está diciendo el ejemplo es que para la sección presupuestal 2.1, que es administración central, entonces yo primero haría sección 2.1. Llego, hago toda mi estructuración de información de la sección 2.1. Para esa sección 2.1, pues voy a especificar cuáles van a ser las apropiaciones iniciales y definitivas, ¿cierto? De la vigencia actual, de la, y el resto. Pero entonces acá el ejemplo, pues solamente vigencia actual, ¿verdad? Esperen un segundo, yo aquí borro. Y en este caso, como estoy en un gastos de funcionamiento, lo que yo estoy revelando en la CUIPO van a ser las cuentas de captura. Entonces, fíjense que yo acá estoy hablando de una cuenta de captura que es el sueldo básico de la administración central, que son las autorizaciones de horas extras dominicales, festivos y recargos de la administración central, los gastos de representación de la administración central, y para vigencia actual en este caso, por el ejemplo sintético, pues voy a decir cuál es la apropiación inicial y la apropiación definitiva con las modificaciones a que haya lugar en el corte de información que yo estoy reportando, que insisto, va a seguir siendo con una periodicidad trimestral. Culmina la sección 2.1. ¿Qué sigue? Bueno, la siguiente sección presupuestal. Entonces, no se ve gráficamente así, pero por eso lo dejo con unos circulitos. Entonces, ahora lo que debo hacer es concentrarme solamente en la sección 2.3, que es la sección de consejo. Identifico cuáles son las autorizaciones de gastos de honorarios de los concejales, vigencia actual, la apropiación inicial y la apropiación definitiva. Pero también así con el resto de objetos de gasto que va detrás de la sección del consejo, la adquisición de bienes y o servicios que particularmente usted espera adquirir con esa sección presupuestal que hace parte de la entidad territorial, porque es que a veces, muchas veces se termina malinterpretando en la lógica del presupuesto y se terminan extremos de secciones presupuestales que cuentan con presupuesto de ingresos. Pues eso no puede ser así. Un consejo municipal no debería tener presupuesto de ingresos, debería ejecutar un gasto porque hace parte de la administración central. Usted termina siendo una sección del presupuesto, un pedacito que ordena el gasto, pero usted no debería contar con presupuesto de ingresos.
Entonces, por eso es que terminan esas prácticas de atomización de las secciones presupuestales, porque básicamente es, no, como usted ordena el gasto, usted se encarga de todo y no. Acá Hacienda ahora tiene que ser mucho más consistente en la forma en que planea el presupuesto y se comunica con cada una de esas secciones presupuestales. Yo creo que esto no va a ser una preocupación para los municipios del departamento de Antioquia, pues que obviamente siempre se han destacado por estar en la vanguardia de los procesos presupuestales. Ustedes acá, pues, permanentemente están siendo capacitados por la gobernación, por el Instituto de Desarrollo, por el IDEA de Antioquia. Entonces, pues, ustedes siempre han sido como los más juiciosos de la clase. Luego seguimos, entonces pensemos ya no en la sección presupuestal, agotamos sección presupuestal, consejo, vigencia de gasto, apropiación inicial, apropiación definitiva, ¿con qué sigo? Con la siguiente sección presupuestal. Entonces, en este caso, supongamos que la siguiente sección presupuestal es la sección 2.6. Voy a hacer esto mismo, gasto de funcionamiento, servicio de deuda, consolidación para la sección 2.6. ¿Qué era sección 2.6? Creo que era Secretaría de Salud. Entonces, para la sección presupuestal, Secretaría de Salud, voy a especificar, por ejemplo, en este caso, una cuenta de captura y es cuántas autorizaciones de gasto hay para transferirle recursos a mis hospitales públicos. De la vigencia actual, vigencia del gasto, ¿verdad? Y cuánto es apropiación inicial, cuánto es apropiación definitiva. Siguiente sección presupuestal, en este ejemplo, la 2.7, ya con eso termino. Entonces, la 2.7 nos está diciendo la 2.7 creo que acá es educación, entonces voy a ver mi sección presupuestal de educación, ¿cierto? Estamos en variables encabezados y voy a desarrollar para mi sección presupuestal 2.7 que es educación, todo el árbol de variables que hay detrás de QI. Entonces, la vigencia actual para la 2.7 y acá viene un tema que es supremamente relevante, que va a terminar siendo la clasificación programática de la inversión. Y fíjense que, ya les dije, acá hay un sector, un programa, un subprograma y un producto de MGA. ¿Listo? No significa que yo tenga que discriminar y escribirle cuando hago el reporte, mire, esto es educación, esto es sector de educación, este es el programa prestación de servicios, subprograma intersubsectorial de educación. No. ¿Por qué? Porque el producto de la metodología general ajustada termina siendo una variable o una variable inserta dentro de la clasificación programática de la inversión que me captura completamente, todas esas variables de la clasificación programática de la inversión, ¿sí? La única parte, entonces yo al final solamente debo detallar ese código. Con ese código yo ya le estoy diciendo a la Contraloría del Ministerio cuál es el sector 22, ¿verdad? Cuál es el programa, el subprograma y el producto, la oferta institucional. Y de manera separada, aunque ya sabemos que hace parte de la clasificación programática de la inversión, le voy a especificar cuál es el código BPIN que identifica este proyecto de inversión. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá en el ejemplo, en la práctica tenemos el mismo sector para la sección 2.7, sector 22, pero tenemos programas distintos. Entonces yo al final termino desarrollando la cadena de reporte de información por cada proyecto de inversión. En este caso, el 2.7, Secretaría de Educación, consolido cada proyecto de inversión que hay detrás de la 2.7, ¿cierto? Y obviamente para cada proyecto de inversión, pues ahí sí especifico cuáles son mis autorizaciones de gasto, apropiación inicial y apropiación definitiva. Pregunta frecuente. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no cuento con código BPIN? ¿Qué pasa si, oiga, es que mira, a mí, pues yo recibí la entidad territorial, soy el alcalde del municipio de Quillese, y toda la gente que venía experta en estos temas de planeación se fue de la entidad territorial. Yo arranqué con gente nueva. Nos costó muchísimo el proceso de armonización de los planes de desarrollo. Hicimos el plan de desarrollo, lo hemos venido ejecutando, pero yo no tenía ni idea y hasta ahora me estoy enterando por el catálogo de clasificación presupuestal que debía transferir todos mis proyectos de inversión y que toda mi inversión debe estar concebida en la lógica de los proyectos de inversión. Ah, bueno, en ese caso lo que procede es continuar con los esfuerzos de homologación de mis planes de desarrollo con la clasificación programática en inversión.
Y si momentáneamente no cuenta con códigos BPIN, pues ustedes saben que desde Cuipo a través del chip se les va a permitir un no aplique. Entonces, ¿eso es admisible para un periodo de transición? Pues claro, todos estamos homologando el plan de desarrollo, pero si en 2022, de acuerdo con las resoluciones que han expedido las distintas entidades, Ministerio de Hacienda y Contraloría, yo ya estoy implementando plenamente el catálogo, pues yo creo que es importante transmitirle a nuestros colegas de la Secretaría de Planeación avanzar de manera acelerada y están colgados con esa homologación del plan de desarrollo. Y más adelante, por supuesto, en esta sesión, el doctor José Lenin nos va a dar muchas luces para aquellas entidades territoriales que estén pues muy atrasadas con esta lógica de homologar su plan de desarrollo a la clasificación programática de la inversión. Sin eso va a ser muy difícil, insisto, sino imposible, poder articular la inversión a través de la clasificación por objetos de gasto del CCP. ¿Listo? Y bueno, pasamos entonces, bueno, pero insisto, entonces, de momento usted, si no cuenta con código BPIN, podrá tener uno aplica, pero en la medida en que usted transfiera los proyectos y avance en ese proceso de homologación, pues va a ser muy sencillo, va a ser automático contar con un código BPIN. Y entonces continuemos, pero con el formulario de ejecución de gastos, que obviamente es un formulario muchísimo más complejo, porque son demasiadas las variables que entran a interactuar. Y muchas de esas variables, pues ya las conocemos porque son idénticas a la forma en que funciona en el formulario de programación de gastos. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Pues lo nuevo va a ser, llegamos nosotros hasta BPIN, y en programación de gastos llegábamos hasta BPIN y desarrollamos la apropiación inicial y la apropiación definitiva. Lo distinto en el formulario de ejecución de gastos al que ustedes se van a enfrentar es que voy a tener que desarrollar muchas cosas adicionales, y cada cosa adicional, cada variable, es en sí supremamente compleja y aplica bajo casos particulares, que es lo que es el recorderis que queremos hacer para terminar esta sesión que tenemos programada hoy, y sobre todo resolver algunas inquietudes si ustedes la tienen. Y desde el punto de vista cuantitativo, pues acá fíjense que lo más relevante es lo que no está, no aparece el 2.99. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista de la ejecución de gastos, yo ya no reporto la inversión de manera consolidada por clasificación programática, sino que yo debo desarrollar plenamente las cuentas de captura código 2.3 del catálogo de clasificación presupuestal. ¿Bajo qué perspectiva? Bajo la perspectiva de desarrollar el objeto de gasto o los objetos de gasto asociados a los proyectos de inversión. Y ya vamos a ver cuál es el eslabón que comunica la clasificación programática de la inversión con el catálogo de clasificación presupuestal. La vamos a ver someramente, porque en las próximas sesiones, cuando lleguemos ya a los objetos de gasto, vamos a hacer varios ejemplos para entender cómo es a través de la clasificación programática de la inversión que yo voy a contar con los insumos de información requeridos para poder clasificar los objetos de gasto en inversión y, por tanto, desarrollar plenamente el CCP. Si nosotros, insisto, tenemos esa miopía, si nos ponemos un parche en el ojo izquierdo y decimos no, no me interesa la clasificación programática, yo puedo arrancar en los objetos de gasto y desarrollarlos, va a ser muy difícil y la probabilidad de equivocarse va a ser muy alta. Entonces, por eso, una invitación muy respetuosa que yo hago es que desde Hacienda aprendamos de este lenguaje de planeación y sobre todo pues nos volvamos unos compañeros permanentes, estemos muy integrados, una comunicación muy fluida entre secretarías de Hacienda y secretarías de planeación. Entonces, uy, se me fue. Entonces, y desde el punto de vista de las variables cuantitativas, pues voy a desarrollar los compromisos, las obligaciones y los pagos, como lo hemos venido haciendo históricamente a través del formulario único territorial y el formato CGR presupuestal, incluso cuando antes hacía a través de SICODIS, de las ejecuciones presupuestales del DNP, entre otros. La capacitación del Cuipo. Ay, no, Alejandro, tú eres lo peor. Hola, mamá. Entonces, un segundo que acá Mamá, te estaba escribiendo que... estaba desactivando
Profesor Andrés, por favor, retoma el micrófono si eres tan amable. Listo, ya. Muchas gracias. Perdón. Muy gentil, Sebastián. Entonces, seguimos con lo que tiene que ver con la ejecución de los gastos. Entonces, ya sabemos que tiene una lógica muy similar a la que acabamos de mencionar en programación, pero fíjense que lo más relevante desde el punto de vista de la ejecución de gastos va a terminar siendo el producto de la MGA, porque el producto de la MGA va a ser un reflejo de la oferta institucional que se da, que se brinda por parte de la entidad territorial en cada proyecto de inversión. Entonces, pensemos en el ejemplo más elemental. El ejemplo más elemental y uno de los más importantes, por supuesto, tiene que ver con el sector educativo. Entonces, ¿cuál es el objetivo detrás de todo el proyecto de inversión asociado a la prestación del servicio educativo? Pues seguramente disminuir los niveles los niveles de escolaridad en algún municipio o en algún departamento, ¿verdad? Si usted al final quiere identificar una problemática y mitigarla, o usted quiere, por ejemplo, mejorar los niveles de puntaje en las pruebas de educación básica y media en su municipio, porque cuenta usted con promedios que están muy alejados del promedio nacional y usted quiere, pues, que su gente salga más fortalecida. En esencia, ¿cuál es la oferta institucional que hay detrás de ese proyecto de inversión? Garantizar la prestación del servicio educativo. Entonces, usted al final va a encontrar en la clasificación programática de la inversión en el sector de educación un producto MGA grande que se denomina prestación de servicio educativo. Y ese es un producto MGA, la oferta institucional del departamento de la entidad certificada en educación, no es otra cosa que garantizar la prestación del servicio educativo. Y ese es mi producto MGA. Pero ese producto de MGA, fíjense que termina siendo amplio, porque es que para garantizar la prestación del servicio educativo, ¿qué debo hacer? Pues debo pagar la nómina de los docentes, de los directivos docentes, de los administrativos docentes, y esa nómina tiene muchos objetos de gasto. ¿Cuáles objetos de gasto? Sueldos, contribuciones, prestaciones sociales, entre otros, ¿verdad? Entonces, este producto de MGA es precisamente la variable que permite un enlace entre la clasificación programática de la inversión y los objetos de gasto. Entonces, la invitación siempre es a solicitarle la información. Ya está disponible para reporte a través del SWIFT del DNP a la Secretaría de Planeación para que nos dé las luces sobre esos proyectos de inversión. Entonces, si usted no cuenta con la información estructurada, ¿qué le va a tocar hacer desde la Secretaría de Hacienda? Pues va a tener que pedirle todas las fichas de los proyectos de inversión MGA a la Secretaría de Planeación y proyecto de inversión por proyecto de inversión, empezar a encontrar las luces sobre tentativamente en qué objeto de gasto va a clasificarse desde el punto de vista de la ejecución. Pero desde el punto de vista de la programación, desde el punto de vista, si se quiere, del anexo del decreto de liquidación, usted va a contar con una apropiación que es el proyecto de inversión como un todo, ¿verdad? Y ese proyecto de inversión va a tener una oferta institucional que es ese producto de la MGA. Entonces, ¿qué termina ocurriendo cuando concatenamos todo el proceso de ejecución presupuestal? Que hay unas complejidades adicionales. ¿Por qué unas complejidades adicionales? Porque aparece la variable CPC, ¿listo? Y en esta variable CPC, pues entonces yo ya sé que partí de la sección presupuestal, ¿cierto? Que desarrolle cada una de mis secciones presupuestales, que identifique cada una de mis vigencias de gasto, pero, cada vez que, en este caso el ejemplo es de funcionamiento, estoy en ejecución, pero perfectamente podría aplicarse a inversión. Cuando yo empleo una cuenta de captura que hace parte de una cuenta de agregación que es la adquisición de bienes y o servicios, así como los gastos de operación y comercialización, lo que me dice Cuipo es que yo debo detallar el CPC. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Significa que el catálogo de clasificación presupuestal llega hasta este nivel. Entonces yo acá estoy adquiriendo un servicio de distribución de electricidad. Yo estoy pagando el servicio de energía en la sección 2.1, que es administración central, hace parte de la vigencia actual, no es una autorización de gasto que proviene de vigencias futuras, no es una reserva, no es una cuenta por pagar, ¿verdad?
Entonces, el catálogo de clasificación presupuestal en este caso llega hasta aquí. Servicios de alojamiento, servicios de comida y bebida, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. O sea, hasta aquí yo desarrollé el CCP. Pero yo les decía, ojo, porque el CCP es una de muchas dimensiones que se requieren para poder entender. Entonces, en este caso, si yo específicamente voy a realizar compromisos, obligaciones o pagos de adquirir un servicio que es el servicio de electricidad, entonces debo desarrollar la variable CPC, la variable CPC, y lo voy a poner aquí en azul. Entonces yo le voy a decir, y después lo vamos a ver cuando estemos viendo este tema específico, empleando ejemplos y revisando el catálogo central de productos del DANE, que la electricidad aparece en el código 69112 del CSP, y fíjese la coincidencia. El último dígito de esa cuenta de captura del CSP es el primer dígito o la puerta, la llave de entrada de el CPC del DANE. Entonces hay una consistencia entre el catálogo de clasificación presupuestal en este caso y el clasificador central de productos del DANE en el otro. Entonces, después de eso, pues no he terminado el ejercicio, porque yo debo identificar cuál es la fuente de financiación con la que voy a comprometer, obligar y pagar el servicio de electricidad. Entonces, debo detallar la fuente de financiación empleando ¿qué cosa? El catálogo de fuentes de financiación, que es otra de las muchas dimensiones para unificar este catálogo de clasificación presupuestal. Debo emplear la variable situación de fondos, que en este caso termina siendo una variable cualitativa. En el ingreso situación de fondos era una variable cuantitativa, es decir, era una columna que me recogía vigencia actual con situación de fondos, vigencia anterior sin situación de fondos, con situación de fondos, así. Pero desde el punto de vista del gasto, solamente es una variable cualitativa. Yo debo especificar si es con o sin situación de fondos este recurso que termina apalancando esos compromisos, perdón, esas obligaciones y esos pagos. Y ya cuando tengo la cadena completa, en este caso, insisto, en este ejemplo, sección presupuestal, vigencia del gasto, CPC, si es una adquisición de bienes y o servicios diferentes de activos, un gasto de operación y comercialización, debo detallar la fuente, debo detallar si es con o sin situación de fondos, y ahí sí especifico cuál es el compromiso, cuál es la obligación y cuál es el pago. Entonces, fíjense las complejidades que hay detrás, pero termina siendo toda información matricial. Veamos un último ejemplo y ya con eso cerramos para dar unos minuticos a preguntas de cómo termina visualizándose esto en el CUIPO desde la óptica de la inversión. Entonces, a diferencia de la programación de gastos, fíjense que se arranca por el código 2.3. Si estuviera en programación de gastos, estoy en 2.99 y solamente consolido mis proyectos de inversión, pero no les detallo sus objetos de gastos. Entonces, desde la perspectiva de la inversión, pues debo identificar, ya sabemos, cuáles son mis productos MGA que son consistentes con cuáles, con los que teníamos en programación de gastos, y voy a volverme un poquito, hicimos algunos ejemplos en programación de gastos, entonces yo voy a terminar acá con una información consistente con lo que hay en programación de gastos. Entonces, en programación de gastos seguramente usted va a llegar solamente hasta el subprograma, pero en ejecución de gastos, usted sí va a llegar al producto MGA, ¿verdad? Uy, me pasé acá un poquito. Entonces usted acaba de desarrollar específicamente esos productos MGA y son, insisto, estos productos MGA asociados a cada proyecto de inversión los que nos van a dar la lógica para poder identificar las cuentas de captura. En este caso, fíjense que estamos acá sencillamente detallando para un proyecto de inversión con código de PIN XYZ, un producto MGA que es el 2201071, seguramente en el 2.7 que dijimos que es Secretaría de Educación, lo que estoy pagando por concepto de sueldo. Estoy pagando por concepto de sueldo, ¿verdad? Y si yo estoy en la cuenta de captura, que es el objeto de gasto, que es gastos de personal, no me aplica el CPC. Yo no tengo que detallarlo porque el CPC, insisto, es solamente para adquisición de bienes y servicios diferentes de activos y de gastos de operación y comercialización.
especifico cuál es mi fuente de financiación, 12.4.1.01, seguramente eso es algo de SGP Educación, Prestación de Servicios, situación de fondos, cuenta de captura, detallo política pública, que es muy importante, que no se nos puede olvidar si esto tiene que ver con conflicto. Si, por ejemplo, acá estamos hablando, no sé, un ejemplo hipotético de algún tema, por ejemplo, en el programa de alimentación escolar en casa que tiene que ver con COVID-19, bueno, pues debo detallarlo en política pública, debo detallar el código tercero, ya vamos a ver en qué caso aplica, y ya ahí sí especifico mis compromisos, obligaciones y pagos. En la segunda línea, fíjense que estoy hablando de una adquisición de servicios, no importa lo que hay ahí, es solamente un ejemplo de visualización, después haremos ejemplos reales y complejos, pero si estoy adquiriendo un servicio, pues detallo el proyecto de inversión, el producto MG asociado, pero debo especificarle también cuál es el CPC, específicamente en qué me estoy gastando los recursos. Y eso me permite hacer, si se quiere, devolverme un poquito a los conceptos básicos, porque fíjense que cuando yo estoy desarrollando la inversión, estoy desarrollando muchos componentes. Entonces, el primer componente que desarrollamos es el programático de la inversión, y lo vamos a resumir. Todas estas clases, estas 3 sesiones las vamos a resumir en 4 preguntas. O sea, nosotros estamos respondiendo 4 preguntas cuando integramos los clasificadores, el presupuestal con todos sus complementarios. Cuando estoy en inversión y yo desarrollo la clasificación programática de la inversión, la pregunta que estoy respondiendo es el ¿para qué mi gasto? ¿Cierto? En el contexto de los proyectos de inversión, ¿para qué mi gasto? ¿Para qué? Para resolver determinadas problemáticas o para mejorar determinadas situaciones deseables en mi entidad territorial. Cuando yo desarrollo mis objetos de gasto, lo voy a hacer mejor con otro color. Cuando yo desarrollo mis objetos de gasto, la pregunta que estoy respondiendo es ¿en qué se enfoca mi gasto? Es ¿en qué? Entonces la pregunta que responde es ¿en qué me gasto los recursos públicos? Cuando estoy en adquisición de bienes y o servicios, distinta de activos o gastos de operación y comercialización, y empleo el CPC, la pregunta que estoy respondiendo es específicamente en qué, porque es un detalle del qué, ¿cierto? Es, dígame usted exactamente cuál es el bien que adquirió, tangible, o el servicio intangible que contrató, específicamente en qué. Y la cuarta pregunta que estamos respondiendo, empleando el catálogo de fuentes de financiación, ¿cierto? Pues va a ser mucho más obvia, vamos a dejarlo en color amarillo. Cuando empleo fuentes de financiación, la pregunta que estoy respondiendo es ¿con qué apalanco esos gastos? ¿Con qué recursos? ¿Cierto? Entonces, fíjese que todo esto tiene una lógica. Es muy difícil en el contexto de la inversión pública, es muy difícil, si no imposible, especificar en qué usted va a utilizar los recursos si no tiene claro el para qué. Porque, insisto, la información más relevante en inversión para poder identificar para poder responder la pregunta en qué, es el producto de la metodología general ajustada. Si usted omite el para qué, va a ser muy difícil poder identificar los objetos de gasto. Pero fíjese que es muy lógico. Estandarizo el lenguaje de la planeación. ¿Para qué mi gasto? El presupuesto me dice en qué estoy gastando. El clasificador central de productos me da el detalle de la adquisición de bienes y o servicios. Y el clasificador programático de fuentes de financiación, de manera sintética, nos dice con qué recursos voy a apalancar ese gasto para materializar un proyecto de inversión. Y les decía en la clase anterior sobre fuentes de financiación que lo que no es correcto y ha sucedido en algunas entidades territoriales es interpretar que el catálogo de fuentes de financiación son los mismos conceptos de ingreso. Y no es así, porque terminábamos, les decía, con ese cuento de Borges de para qué sirve un mapa de un reino a escala 1 a 1. Eso no es práctico. Usted tiene un mapa tan grande como todo su territorio. Pensar que el catálogo de fuentes de financiación es tan grande como todos los conceptos de ingreso es exagerado, no es práctico, no es útil desde el punto de vista de la gestión del presupuesto.
La fuente de financiación como catálogo complementario es muy estructurado, es muy lógico. Agrupa el ICL en solo una bolsita y más adelante vamos a ver detalles sobre todos los elementos conceptuales que hay detrás del catálogo de fuentes de financiación. Pero fíjese que estas no son todas las preguntas que se responden a través del catálogo y lo que implica ahora sí el QIP. Y voy a borrar esas preguntitas. ¿Por qué? Porque hay unas variables adicionales. Entonces, ¿qué dan información adicional? Información sencilla si el recurso con que se financia con o en situación de fondos, si pasó por la tesorería de la entidad, especificó si estoy atendiendo un objetivo de política pública en posconflicto en COVID. Y para terminar esta sesión del día de hoy y atender algunas de las preguntas, ¿en qué casos aplica el código terceros desde la perspectiva de ejecución del gasto? Entonces, siempre que yo esté materializando en mi gasto una transferencia de recursos a un tercero entidad pública o a un tercero, bueno, no, solamente en el caso, perdón, en que yo le estoy realizando como gasto una transferencia a un tercero que sea entidad pública, pues voy a especificarle aquí el código terceros. Entonces, si yo al final soy un departamento y estoy transfiriendo los recursos del 20% de vehículos automotores que son propiedad de los municipios, pero yo recaudo, pues debo especificar a quiénes, a cada municipio cuánto yo le estoy otorgando. Y fíjese lo complejo que termina siendo. Pero es más útil pensando en todas las transferencias corrientes que se realizan a entidades públicas, cuando usted está subvencionando establecimientos públicos que normalmente son dependientes fiscalmente de las entidades territoriales, cuando yo estoy, por ejemplo, demos un ejemplo concreto, pensemos en los sistemas de transporte masivo. Entonces, las ciudades, por ejemplo, Medellín, que tiene sistemas de transporte masivo, cuenta con unos fondos de estabilización tarifaria para cubrir el diferencial tarifa técnica, tarifa usuario que hay detrás de los sistemas de transporte masivo, que son, pues digamos, si usted le cobra en pleno al usuario serían muy costosos, terminan siendo subvencionados. Entonces, cada vez que usted le entrega plata a la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá, o a Transmilenio, o a Metro Cali, o a Transcaribe, pues entonces usted le está otorgando recursos de la administración central a una empresa, ¿cierto? La está subvencionando. Entonces usted tendrá que utilizar el código de terceros para identificar el código chip de la entidad que le transfiere recursos. Pero pongamos otro ejemplo, quizás un poco más general. Pensemos en los proyectos de cofinanciación, ¿cierto? Que el departamento del municipio está realizando con un tercero. Entonces, desde la perspectiva del gasto, cada vez que usted aporte recursos condicionados a que un tercero entidad pública adquiera un activo o disminuya un pasivo, entonces usted va a emplear el código chip para identificar el código al cual usted le asigna los recursos. Un ejemplo típico de eso, cuando usted está rescatando un hospital, es una transferencia condicionada a un déficit, a un gran déficit de los últimos años, se materializa la transferencia de capital como objeto de gasto y entonces yo aplico el código de terceros. Pero eso ya son elementos conceptuales más específicos que veremos en próximas sesiones. Acá lo importante, y yo sé que hemos hablado muchísimas cosas que al final es difícil digerirlas todas sin la especificidad de cada variable, pues lo que nos vamos a ocupar en las próximas sesiones es de estandarizar esos conocimientos de cada una de esas variables para poder facilitar esas tareas de implementación del catálogo de clasificación presupuestal, pero más con miras a 2022. Estas clases que dimos en estas dos sesiones, intentar de manera un poco acelerada dotar de algunos elementos para clarificar aspectos asociados a la tarea que están haciendo ahorita, que es de reporte, pero de nuevo, insisto, yo esto lo he dicho muchas veces, siéntanse tranquilos en el sentido en que estamos en un periodo de transición y vale equivocarse. Entonces, pues esta era la sesión que teníamos programada sobre el CUIPO. Pues ojalá que el proceso avance bien, tienen plazo hasta mañana. Como es usual, es hoy y mañana los días en donde las entidades territoriales reportan. Lo óptimo hubiera sido hacerlo antes para que no se congestionara el sistema. Pero si hay alguna inquietud, pues en alguno de los asistentes no dudan en hacerla y, y pues la podríamos revisar. Profesor, muchísimas gracias. Aquí viendo el chat, nos pregunta Jaime Osorio, ¿es posible tener el ejemplo con el régimen subsidiado? Bueno, pues en la práctica sí, y lo vamos a ver en las próximas sesiones. Voy a hacerlo charladito.
porque pues para el ejemplo debería tener yo una diapositiva, pero el régimen subsidiado es una clara competencia de las entidades territoriales, pero desde el punto de vista de la administración de los recursos, doctor Jaime, es importante recordarle a todos los asistentes que se ha venido recentralizando la administración de los recursos. En la práctica, todo lo que tiene que ver con la afiliación al régimen subsidiado de salud, pues termina siendo financieramente administrado a través de la ADRES, ¿verdad? Y entonces eso es supremamente relevante para identificar cuál es la fuente de financiación, y en este caso la fuente de financiación naturalmente van a ser los recursos del Sistema General de Participaciones, pero son recursos que en la práctica no entran a la tesorería de la entidad territorial. Entonces arrancaría por decirle que ahí lo claro desde la perspectiva de la ejecución del gasto es tener claro que en situación de fondos como variable, pues no voy a tener situación de fondos porque son recursos que desde el eje SGP, régimen subsidiado, van a llegar directamente a la ADRES. Entonces, ¿qué termina ocurriendo en el desarrollo de un proyecto de inversión de régimen subsidiado? Entonces, lo primero, y eso es lo que termina ocasionando complejidades, es que yo debo aterrizar ese gasto en un proyecto de inversión. Y es un proyecto de inversión que va a capturar sector, programa, subprograma y un producto MG asociado. Entonces, ¿eso qué tarea significa? Y después lo vamos viendo en ejemplos mucho más precisos. Pues el sector es el sector salud. Debo buscar el programa que tiene relación con la afiliación al régimen subsidiado. Específicamente, ¿cuál es el producto MGA que yo voy a buscar en la clasificación programática en la inversión? Pues el producto que esté orientado a la afiliación del régimen subsidiado en salud. Cuando yo tengo claro ese proyecto de inversión, pues yo ya completé toda la programación, porque yo sencillamente tengo que identificar desde la programación de gasto cuál es la cadena de la clasificación programática de la inversión. Y desde la perspectiva del objeto de gasto, y qué pena, doctor Jaime, que lo hago solo charladito y no saco el Excel, pero después igual lo vamos a ver, pues el objeto de gasto termina siendo un objeto de gasto muy sencillo, porque el objeto de gasto termina siendo una transferencia, si se quiere, en situación de fondos a la ADRES para la materialización del régimen subsidiado. Entonces, bueno, pues es un ejemplo hipotético. Obviamente, yo acá no quiero dar la precisión en el ejemplo porque al final yo creo que aquí lo clave siempre, doctor Jaime, es tener un poco de paciencia y un poco de tiempo para desarrollarlo. Pero la respuesta que le doy, sobre todo hipotética, es para tener presente que son los encadenamientos que debo hacer para una efectiva materialización de la implementación del catálogo. O sea, fíjese que primero yo debía resolver era cuál era el objetivo. El objetivo en régimen subsidiado es disminuir un problema de política pública que es gente que no hace parte del régimen contributivo ni subsidiado, o sea, un montón de gente que hace parte de la población pobre no vinculada, que es demasiado costosa en términos de salud para el país y yo sencillamente quiero meterlo en un esquema de aseguramiento en salud. Entonces yo identifiqué la clasificación programática de la inversión, la lógica del proyecto de inversión. Y cuando yo tengo eso clarísimo, pues hay que pensar en el objeto de gasto. Entonces, si tentativamente, porque yo ahí puedo cometer imprecisiones, ustedes son los expertos en las particularidades sectoriales, pero si, por ejemplo, la entidad territorial está contratando la prestación de un servicio para levantar información que me sirve para el tema de régimen subsidiado, el objeto de gasto será la adquisición de un servicio. O sea, lo que quiero decirles es que debe haber un correlato. Primero debo identificar la clasificación programática. Después identifico el objeto de gasto, me da los insumos para el objeto. Posteriormente identifico el CPC, si es una adquisición de servicio, y tengo clara que la fuente de financiación va a ser, en mi catálogo de fuentes de financiación, el SGP de salud pública, con una variable cualitativa en gasto que va a ser sin situación de fondos, porque lo administra pues la ADRES. O sea, quizás no estoy siendo exacto, después vamos a hacer ejemplos más complejos, pero lo importante es entender, evidentemente, esos encadenamientos lógicos que hay detrás en los distintos clasificadores. Si yo hubiera arrancado, doctor Jaime, para responderle más metodológicamente que con precisión, y yo hubiera arrancado por objeto de gasto, no sabría qué decirle, porque no tengo los elementos necesarios desde el para qué para identificar el qué del presupuesto. Creo que la doctora Jessica Rendón está levantando
la manito. Bueno, acá hay un comentario que dice Liliana, antes de darle la palabra a Jessica, que la capacitación está interesante, pero se siente confundida ya que no maneja nada de contabilidad. Tranquila. Lo que le digo, doctora Liliana, es lo siguiente. Estas dos capacitaciones que se hicieron, la sesión anterior y esta, en realidad están programadas para la última parte de la capacitación. ¿Por qué la desadelantamos? Porque hay una tarea y es que las entidades territoriales están hasta mañana con plazo para reportar el reporte con corte primer trimestre de 2021 a CUIP. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros en las siguientes sesiones? Vamos a diseccionar todas estas variables. Entonces puede que usted no maneje nada de contabilidad, puede que alguien aquí no maneje nada de presupuesto. La idea es que salgamos manejando estos temas en estos lenguajes estandarizados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hablar de conceptos de ingreso, de objetos de gasto, después hablaremos del programático, después del CPC. Esto sencillamente fue, si se quiere, un paréntesis grueso, pues para darle un poco de oportunidad a la capacitación con la tarea, pero no se preocupe, que todo esto después lo vamos a desmenuzar por partecitas, vamos a hacer muchos ejemplos, vamos a atender las preguntas. Y bueno, por ejemplo, la doctora Sandra pregunta, aquí en el chat yo estoy viendo, que cuál sería el clasificador de ingreso para los recursos de Coljuegos. Esa sí es una pregunta que hay que ver en el contexto de la lógica que hay detrás de los recursos de Coljuegos. Entonces, doctora Sandra, yo le diría preliminarmente, después cuando veamos ingresos, seguramente la próxima sesión, usted me dice si está de acuerdo o no. Pero todo lo que es el monopolio de juegos de suerte y azar, constitucionalmente, esa explotación del monopolio de juegos de suerte y azar es propiedad de las entidades territoriales. ¿Bien? ¿Qué termina siendo Coljuegos? Coljuegos termina siendo un administrador de un monopolio que es propiedad de los gobiernos subnacionales colombianos, como ocurre con el monopolio de licores. Entonces, casi que solamente es una parte muy chiquita que termina para la nación, pero todo lo que termina siendo transferido por Coljuegos a las entidades territoriales, se originan una transacción, y esa es la lógica de los conceptos de ingreso, que es la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar. Entonces, aunque voy a precisarlo, voy a revisar conceptos emitidos por el Ministerio de la Contraloría, pero desde el punto de vista del origen de la transacción que le da el ingreso a la entidad territorial proveniente de Coljuegos, estamos hablando más de un recurso que proviene del monopolio de juegos de suerte de azar que de una transferencia corriente. Entonces, sí, correcto, serían juegos localizados, porque tiene origen en la transacción. Voy a revisar conceptos, pero preliminarmente diría que a la luz de la lógica de los conceptos de ingreso, Coljuegos es sencillamente un administrador. Estamos hablando de la explotación del monopolio de juegos de suerte y azar, pero sí hay alguna recomendación específica de Contraloría o Ministerio para que eso se interprete como una transferencia corriente por parte del Coljuegos. La próxima sesión, por favor, me acuerda y yo le preciso esa muy buena inquietud. La doctora Jessica, si puede activar su micrófono, doctora Jessica, la escucho, que todavía nos quedan unos minuticos. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas en base pues a la rendición que es el día de hoy. Una es que no nos está permitiendo precisamente esas unidades que usted ahorita nos explicaba, y es la de la Secretaría de Salud. Cuando estamos nosotros diligenciando la programación de gastos, nos está saliendo un error y nos dice que no se permite validar con ese. Entonces nosotros escribimos a la mesa de ayuda y no nos han dicho qué debemos de hacer, y como sabemos el reporte se vence mañana, entonces no sabemos si lo eliminamos completamente o lo sumamos a la administración central, porque nosotros somos una alcaldía. Esa sería mi primera pregunta. Doctora Jessica, pero específicamente, ¿qué error y qué expresión de validación le aparece cuando usted va a transmitir la data? Él llega y me dice, espérame, mira, yo le digo específicamente. Y esto lo envié a... Me aparece
C, programación de gastos, CUIPO, categoría única de información del presupuesto ordinario. Las siguientes cuentas agregadoras deben de tener un valor superior a 0. 2.1 funcionamiento y 2.3 inversión. Entonces, nosotros en ese caso tenemos pues todo diligenciado y efectivamente es superior a 0. Otra compañera que le presentaba este mismo error, lo que le dijeron como respuesta fue que efectivamente se presenta pues una dificultad en este momento con ese reporte de información en salud. Esa fue la respuesta que le dieron, que como tal hay el inconveniente con el ítem de salud, pero no le contestaron si debíamos de eliminarla o si debíamos, por el contrario, sumar la administración central. Entonces estamos, digamos, como ahí sin saber qué es la mejor opción. Listo, no. Entonces, ya me das la segunda pregunta, doctora Jessica, y te diría lo siguiente. Entonces, pues digamos, yo no soy representante de la Contraloría, pero yo tenía conocimiento de que la Contraloría, ante la cantidad de inconvenientes que se presentaron con las expresiones de validación, casi que dejó permisibles todas las expresiones de validación. Entonces, la recomendación que estaba dando la Contraloría hace unos días era actualizar de nuevo el archivo plano para efectos del cargue del reporte y tratar de volver a transmitir la información a ver si pasaba. Si eso no ocurre, pues mire, yo creo que, doctora Jessica, por escucharla, ustedes quieren entregar información certera, información que refleje la ejecución presupuestal de la entidad territorial, y sería impreciso, para evitar un problema que no es de ustedes, sino de la Contraloría General de la República, artificialmente incluir Secretaría de Salud dentro de Administración Central. O sea, yo siento que, aunque es algo recursivo que usted podría hacer, pues no es el deber, porque usted creo que tiene el propósito de transmitir una muy buena información con toda la calidad posible. Entonces, yo diría que más bien intente con las últimas versiones a ver si no hay expresión, si están efectivamente esas expresiones de validación permisibles. Si no, pues usted deje constancia de lo que esté realizando con unas capturas de pantalla para que la Contraloría efectivamente tome la decisión de aplazar el reporte, porque son muchas solicitudes que no ha resuelto. Entonces, de momento creo que el competente para responderle es el doctor Wilson Arias de la Contraloría, wilson.arias@contraloría.gov.co. Si quieren, envíenle un correo a ver si le alcanzan a responder, pero creería que eso procede. O sea, al final, en última instancia, pues yo creo que está bien el asunto recursivo de mandarlo como administración central, pero yo creo que aquí la entidad territorial no puede ser la víctima de algo que está pendiente por parte de la Contraloría. Esto es un tema de parametrización, esto no es un problema de ustedes, esto es un problema que toma tiempo. Entonces yo creo que no es solamente usted la que ha tenido estas dificultades. Yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que se den un plazo adicional mientras se subsanan esos problemas de parametrización. Sino que esa era la esperanza. Qué pena como decir esa palabra, pero sí, o sea, porque ya actualizamos, el día de hoy volvimos a actualizar, volvimos a subir, porque eso fue, digamos, como lo primero. Pero ellos ya respondieron por medio de oficio y dijeron que no iban a ampliar plazo. Listo, Que se quede entonces, hasta mañana. claro, pero eso es una locura. Pero entonces al final, mire, apele la resolución 2323 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esa resolución le dice que este es un año de transición y que usted al final va a hacer un reporte basado en el catálogo, pero que no va a ser un reflejo exacto del catálogo porque probablemente usted no lo ha implementado plenamente. Entonces, déjelo transitoriamente en la 2.1 Administración Central para poder cumplir con los plazos, porque si no después pueden haber sanciones por parte de la Contraloría. Infórmeselo a la Contraloría en un correo que usted le envíe diciendo que usted toma esa decisión porque la parametrización es errónea, porque usted verificó su información y no le deja cargar, y sencillamente usted se cura en salud. Le reporta a la Contraloría, pero cuenta con la evidencia de algo que hizo específicamente para poder cumplir con el reporte, aunque es inexacto, y listo. Usted ahí cuenta con su evidencia, puede estar tranquilo,
nadie los va a terminar regañando y al final lo que yo les decía en la sesión, siéntanse tranquilos en el sentido en que pues hay muchas cosas que se han venido afinando y para serles sincero, yo creo que este reporte del CUIPO es como un piloto. O sea, yo creo que apenas nos vamos a enterar, Gobierno Nacional Central Contraloría, qué tan bien o qué tan mal están las entidades territoriales. Entonces, cumpla con el reporte. Si están inflexibles en la Contraloría con que no se da más prórroga, deje la evidencia de ese procedimiento que me está mencionando, que me parece recursivo y muy bueno, y les envía el correo para que usted también tenga la evidencia que se les advirtió o se les informó. Listo, muchas gracias. Mi segunda duda es en base, en el catálogo está estampilla para hospitales públicos de Antioquia, pero cuando me voy a Cuipo no está. Listo. Entonces, esa es una muy buena pregunta, la vamos a tocar seguramente también en la próxima sesión. Lo que procede es solicitar la creación de esa cuenta. En este caso, la cuenta ya existe en el anexo, lo que está restringido es el ámbito de aplicación, ¿verdad? Entonces, lo que usted debe realizar es, en los casos en que la cuenta no exista en el catálogo de clasificación presupuestal, usted debe solicitarla a través de un trámite en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La próxima sesión lo vemos, no se preocupe. Pero en el caso en que exista, lo que usted debe solicitarle a la Contraloría y al Ministerio, en comunicación a los correos de mesas de ayudas de ambas entidades, es que habiliten el ámbito de aplicación municipios para el concepto de ingreso estampilla hospitales que usted me acaba de mencionar. Como al final usted tiene que jugar con las reglas que hay hasta la fecha, pues tome la decisión igual de dejarlo en un concepto de ingreso que no es estrictamente eso, para cumplir con la integralidad del total de sus ingresos y, por supuesto, total de sus gastos. Pero lo que procede en ese caso es solicitarle formalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Contraloría la habilitación del ámbito de aplicación municipios para el concepto de ingreso que usted señala. Ya estamos a nada del reporte, entonces pues siéntase con la tranquilidad de realizar una homologación, así como usted me comentó con Secretaría de Salud para Administración Central, déjelo provisionalmente en una cuenta, en un concepto de ingreso cercano y le manda también el correo a la Contraloría para advertirlo y usted tenga su evidencia de que las cosas se hicieron muy bien, pero bajo las reglas de juego que a la fecha estaban en la plataforma. Listo, muchas gracias. Esas Con mucho eran gusto, mis doctora dos Jessica. inquietudes. Muchísimas gracias. Con todo gusto, siempre a la orden. Bueno, profe, ya siendo las 6:03, damos por finalizada la sesión del taller del día de hoy. Le recordamos a todos los asistentes que les estará llegando el correo lo que se ha enviado en las 2 sesiones anteriores, que es las memorias, la grabación de la clase y el formulario para llenar la asistencia el día de hoy. Las personas que nos den el formulario anterior les pedimos el favor de que lo llenen, lo diligencien lo más pronto posible y les agradecemos la asistencia. Un abrazo y feliz noche para todos.